Buenos días, mi nombre es Sandy Miranda, soy estudiante de la UV de licenciatura de enfermería. Bueno, les voy a hablar sobre la violencia de género e intragénero. La violencia de género es todo acto que se ejerce contra una persona debido a su identidad de género. Mujeres y personas LGTBI son las principales víctimas. Se produce mucho en espacios como en la casa, en establecimientos educativos, en los trabajos y otros. Los agresores principales son personas cercanas. La violencia de intragénero se refiere a la conducta violenta que se produce entre personas del mismo sexo, gay, lesbiana y bisexual, o en la que al menos uno de sus miembros es transexual, transgénero o intersexual dentro de una relación afectivo-sexual. Les voy a hablar sobre los tipos de violencia. Tenemos tres tipos de violencia: violencia física, psicológica y sexual. La violencia física se manifiesta en golpes o cualquier acción que cause daño o sufrimiento físico. Este tipo de violencia puede terminar también en un intento de femicidio. La violencia psicológica: del total de las mujeres que han sufrido violencia de género, la mitad indica que vivió violencia psicológica. Este se puede manifestar en insultos, manipulaciones, humillaciones y cualquier acto que se tiene con fin de causar daño emocional. La violencia sexual: en el Ecuador, 1 de 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Esta se refiere en acosos, abuso sexual, manoseo, relación de materiales pornográficos, violación y todo acto sexual que no ha sido de manera voluntaria o que es por fuerza o manipulación. Muchas gracias. Tampoco la violencia intragénero quiere decir que esto sea un mito. Por lo general siempre se ha presentado de forma a lo que vamos nosotros pasando el tiempo, de forma que se presenta en sí los masculinos, los hombres en sí son agresivos hacia las mujeres por lo general, y en este caso también en sí son demasiado expuestas las mujeres al maltrato, pero esto hay que acabar siempre y cuando ustedes, realizando las mujeres una denuncia, no dejarse nunca maltratar ni tampoco faltar el respeto, ya que esto primeramente les va a llevar a un daño psicológico. Entonces es por eso que siempre tiene que haber entre ustedes, cuando entre pareja, un diálogo para poder solucionar los problemas. Y más que todos, tampoco tenemos aquí a una niña que ellas, por lo general, el cerebro de ellos es muy pequeño, y entonces al momento de haber maltrato o alguna desigualdad de menos, porque en los casos hay que hacer menos a las mujeres, y eso va a perjudicar a ellas. Por eso es mejor siempre dialogar, aconsejar y cuidar siempre a los pequeños y que vayan por el mejor camino. Yo les voy a hablar sobre la violencia de intragénero. Este tipo de violencia es un tipo de violencia física, psicológica o sexual que es producida que se produce entre parejas del mismo sexo. Es hacia tu pareja, puede tener un impacto negativo en lo que es tu bienestar físico, económico, social, emocional. Se dice que la violencia intragénero no existe, y si existe es menos grave que la violencia de género. ¿Por qué se dice que no existe? Porque no hay mucha visibilidad de casos en la actualidad. Entonces, en nuestra sociedad las relaciones consideradas normales, entre comillas, son las de personas heterosexuales, es decir, de diferentes sexos. Ya sea que son las más visibles, por lo que las violencias que se dan se visibilizan más que las de intragénero, porque inclusive las violencias de género están documentadas, ya sea aparecen en medios de comunicación, entre otras cosas. Entonces, la violencia que se da entre parejas y exparejas del mismo sexo, cuya magnitud es similar a las de heterosexuales, se puede decir que se hace invisible, entre comillas. En definitiva, y como ya hemos dicho en más de una ocasión, lo que no se nombra no existe. Entonces, por eso es tan importante nombrar y dar visibilidad a la realidad de las víctimas de violencia
de intragénero y así poder atender de manera adecuada sus demandas y necesidades específicas. Ese sería todo el tema hasta el momento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Les vengo a ofrecer una charla sobre la violencia transgénero. Este tipo de violencia se caracteriza por varios factores determinantes. Los más relevantes son los siguientes que les voy a mencionar. Son, por ejemplo, la invisibilidad de producto de la homofobia, la discriminación, el sexismo, en torno a las personas que disciernen al patrón de la heterosexual. También existe la negación por parte de problemas por parte de las personas gays, lesbianas, transexuales, debido al miedo que tienen de sufrir un ataque homofóbico. También tenemos la existencia de otros problemas con un mayor calado social, por ejemplo el VIH o como es conocido el SIDA. También tenemos el problema que hay que no todos no somos tratados iguales. La homofobia, como ya lo hemos mencionado antes, y también tenemos que esto lleva a una violencia física, mental, psicológica, verbal, que son provocadas a causa de esto, de las personas que tal vez no están de acuerdo con las personas que son gays o homosexuales y eso. Esa es mi parte que les puedo ofrecer en esta charla. Muchas gracias. Otras características de las relaciones intragénero son la opresión política y la opresión de religión. Esto quiere decir que cuando un grupo de personas están en contra de lo que ya está establecido en su régimen. Otra característica viene siendo de por qué las personas que sufren de violencia no se atreven a poner una denuncia. Esto sucede muchas veces porque ellos mismos, los que sufren de violencia, minimizan las acciones que cometen contra ellos o simplemente lo hacen por vergüenza o temor a represalias. Algo muy importante que a ellos les impide ir ante un centro de apoyo es porque los mismos profesionales de este ámbito sienten que no le dan interés a estas personas y, como dije anteriormente, minimizan todo lo que les sucede a ellos como personas violentadas. Algo que acotar es que muchas personas aún no tienen conocimiento de lo que es violencia intragénero y por ende no saben lo que es y tienen mitos de su existencia. Por ejemplo, de que las relaciones intragénero, una relación de mujer, las dos parejas, piensan que por ser mujeres y no está la existencia de un hombre, vaya a disminuir el índice de violencia. Sin embargo, la realidad es que tanto como relaciones de mujeres o relaciones de hombre y mujeres, se ve el mismo índice o similar de violencia. Buenas tardes, señores. Me presento, mi nombre es Wilson Torres y le vengo a dar aquí lo que es una pequeña charla de la prevención de violencia de género e intragénero. ¿Qué es la violencia de género o intragénero? Se refiere a una conducta violenta que se produce a personas del mismo sexo, gay, lesbianas, bisexuales, o en la que al menos una de las personas es transexual, es transgénero o intergénero o asexuado dentro de una relación afectivo-sexual. Hay diferentes tipos de violencia. Los tipos de violencia pueden ser físico, pueden ser material, puede ser psicológica o puede ser sexual. Puede ser también de manera individual o de manera combinada. Hay factores determinantes para la prevención de violencia de género o intragénero. Los factores determinantes pueden ser su invisibilidad, producto de la homofobia, la negación del problema por parte de las personas, tanto lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, por temor a ataques homofóbicos. Muchas veces la gente no denuncia por miedo al que dirán, por miedo al rechazo, o por miedo a la homofobia, o por miedo a la burla, de que no los toman en serio, si es que reciben alguna denuncia, si hacen una denuncia por algún maltrato, alguna violencia física, mental, psicológica. También por la opresión política o religiosa. Las víctimas no denuncian y no acuden a lugares donde pueden prestarse ayuda. Muchas veces por eso, por miedo o por ignorancia de no saber dónde son los lugares específicos donde uno puede recibir ayuda. ¿Cuáles son las acciones o intervenciones a
que se deben hacer en estos casos de la violencia de género e intergénero. Una de las acciones pueden ser charlas para fomentar e inculcar la educación y el respeto, implementar sistemas de justicia sensibles al género y también desarrollar programas y campañas. ¿Cómo están? Para finalizar la charla voy a hacerle unas últimas recomendaciones. No olviden que la violencia de género es un tema penado por la ley en el Ecuador. No tengan miedo de denunciar y si sienten alguna represalia por su pareja pueden pedir a las autoridades órdenes de restricciones o alejamientos para esas personas. Recuerden detallar lo más mínimo posible en sus denuncias los hechos tales como ocurrieron, con detalles, si hubo testigos, si usaron palabras amenazantes, insultos, incluso amenazas de muerte. Todo debe ser detallado y dejado en constancia para su posterior análisis y beneficio. Recuerden también que si han sufrido violencia anteriormente, también la detallen. En el país también existen instituciones que brindan ayuda para todos estos temas de violencia. Al final les estaré dejando la información de números y contactos para que puedan acudir de ser necesario. De esta manera doy por finalizada la charla. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber. Todo está claro. Ok. Recuerden que somos los alumnos de EPE 19, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la asignatura Sexualidad y Género. Y este fue el tema de violencia de género. Gracias.